año en donde la incertidumbre y el ruido reinó, las dudas, los miedos, el no saber, es muy fácil el llegar a confundir la intuición con el miedo, la ansiedad con las respuestas y las preocupaciones con aquello que es bien claro, así no sea necesariamente lo que nosotros queremos que sea o la respuesta que estamos buscando. En el episodio número 4 de la serie Cerrando e Iniciando y en el primer episodio del podcast de este 2026, bienvenidos, hoy vamos a hablar de la diferencia entre la intuición y la ansiedad y cómo desde el día 1 de este año tú puedes empezar a desarrollar tu intuición y a escucharla cada vez más. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pameluna y esto es Esperando la Señal. ¡Hola a todos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2026! Y feliz día número 4 de Cerrando e Iniciando por acá en Esperando la Señal Podcast. Yo soy Pameluna, su host, y yo todavía no me puedo creer que es el nuevo año. Se siente un poco raro para mí porque claramente, como pueden ver, si vienen siguiendo la serie, este episodio los estoy grabando back to back, así que el mismo día que grabé el del fin del 2025, estoy grabando el del inicio del 2026, pero bueno, es como se está dando, la energía está conectando de un lado a otro. Y si bien en el último episodio que recién publicamos ayer, hablamos del cierre, hablamos de soltar y de dejar atrás, este tema en particular me lo llegaron a pedir ustedes cuando abrimos la cajita de preguntas por redes, que si no me siguen por mis redes, tanto en Instagram como en TikTok, me pueden encontrar como @pameluna.g, cosa que no menciono tanto, pero vamos a empezar a hacer ahora en estos nuevos episodios. Y la idea de este episodio, o la idea primero de la cajita, era que ustedes me compartieran algunas temáticas que querían que discutiéramos en el podcast en general, pero en especial en esta serie. Y varios de ustedes llegaron a hablar sobre el tema de la intuición, cosa que me encanta. Estoy casi seguro que ya le hemos dedicado espacios en el podcast, pero para integrarla en esta serie de episodios, un concepto que me pareció bastante interesante es el de aprender a diferenciar entre la intuición y la ansiedad. Definitivamente al tema de la ansiedad le dediqué un episodio en particular y ha sido un tema que desde el último par de años he venido concientizando, trabajando, reconociendo, porque me ha tocado a mí de primera mano trabajarlo, me ha tocado a mí de primera mano reconocer que es algo que he venido experimentando desde hace más tiempo, el que era consciente y que de alguna forma había normalizado como que, bueno, así soy yo y este es mi mundo interno y así es como funcionan las cosas. Pero por este lado de ¿cómo sé si esa vocecita interna es intuición o es ansiedad? Me parecía un temazo para poder empezar este nuevo año. Sobre todo viniendo de un 2025, y yo sé que suena a disco rayado, pero es la realidad de lo que muchos vivimos. Personalmente es la realidad que yo viví los últimos 12 meses, me atrevo a decir, en donde llegué a atravesar tantas situaciones sin mucha claridad o sin mucha información. Fue el lanzarme al vacío, por así decirlo, en temas de migración, en temas de trabajo, en temas de negocio, en temas de inversión, en temas de mudanza. Yo veía cantidad de incertidumbre y definitivamente me atrevo a decir que ese son el tipo de situaciones en donde no solo sale a relucir mucho de este miedo, ansiedad y preocupación, sino que también es la oportunidad o las oportunidades perfectas para justamente desarrollar esa voz interna llamada intuición y el poder conectar con ella y aprender a escucharla. Para mí, yo siento que la intuición es algo que siempre está allí, pero no siempre sabemos escucharla, e incluso si la llegamos a escuchar, muchas veces llegamos a confundirla con es miedo, es preocupación, es ansiedad. Y como varios de ustedes me pidieron, hoy tenemos esta cápsula, un pequeño intensivo, un 101 de cómo diferenciar entre una y otra, porque siento que mientras más aprendamos a desarrollar esa conexión, esa escucha activa y ese entendimiento de lo que nuestra intuición nos viene a decir, nos va a facilitar mucho más a nivel general y a nivel macro el tema de la toma de decisiones, pero sobre todo en esas situaciones que no es algo tan almuerzo pasta o almuerzo pizza o cosas que independientemente de cuál opción escojas no hay mucho problema, pero es más el
¿Sigo en esta relación o no? ¿Invierto en este negocio o no? ¿Dejo mi trabajo o no? ¿Me mudo o no? Estas ya son cosas más trascendentales y que independientemente elijas A o elijas B, tiene un peso y tiene una serie de consecuencias muy importantes. Y es aquí donde mayor relevancia tiene el saber escuchar a nuestra intuición. Haciendo nuevamente mención del año que recién cerramos, pero para propósitos de este episodio y de este tema, sobre todo cuando venimos de un periodo o una temporada de mucha incertidumbre, de mucho cambio y movimiento, hay que entender que nuestro sistema nervioso no solo está desregulado, sino que está en modo supervivencia, en modo necesito dar una respuesta, necesito tener esto solventado, necesito tener esto finiquitado, y es allí donde se llega a confundir aún más la ansiedad, el miedo y la preocupación con la certeza, con la dirección y la claridad que nos brinda la intuición. Si bien estas son las situaciones en donde aprendemos a desarrollar esa conexión con nuestra voz interna, es muy fácil que si todavía no estamos a ese punto de saber escuchar y saber entender y saber accionar automáticamente con nuestra intuición, nos estemos confundiendo o la estemos confundiendo con, como les digo, la ansiedad y la preocupación. Entonces, para empezar desde lo más sencillo, desde el nivel más base y para tener mayor claridad, y vamos a empezar con definiciones de 4 términos claves para esta conversación. Número 1, empezando por la intuición, que es eso que queremos desarrollar, que queremos entender mejor, con lo que queremos conectar. ¿Y cómo empezamos a diferenciarlo de otras cosas como el miedo y la ansiedad? Para definirlo, la intuición, la manera como se va a sentir, cómo lo vamos a escuchar y cómo lo vamos a experimentar, es desde la claridad, desde la simpleza, desde lo directo. No es algo que nos hace sentir alterados, no es algo que nos grita, no es algo que nos causa como ese estrés o ese desbalance interno, sino que es una respuesta que ya de entrada, antes de que tú siquiera te hagas la pregunta, ya tú tienes la respuesta, ya a ti te llega. Es por aquí, no es por acá. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Así se siente la intuición. A diferencia de cómo se siente, por ejemplo, el estar alerta o la ansiedad de plano, si es lo que tú experimentas. Es algo que viene desde la urgencia, es algo que viene desde lo catastrófico, es algo que viene desde necesito una respuesta ya. Entonces, allí, si bien puede llegar a sentirse como inmediato y claro, lo importante es diferenciar cuál es la sensación interna, corporal, emocional y mental que nosotros estamos experimentando. Porque no es lo mismo cuando nos llega una información, sí de manera quizás automática en el momento, pero que nos hace sentir incómodos, que nos hace sentir nerviosos, que nos hace sentir como esta experiencia de quiero salir de mi cuerpo y necesito ya tener todo esto resuelto y hay esa urgencia y esa necesidad de ya para allá, versus cuando hay algo que es como muy claro. Es como ese consejo que te dieron de esto es lo que tienes que hacer. No te da miedo, no te da preocupación, quizás no es la respuesta que tú quisieras, pero te da claridad, te da certeza y te da un sentido de dirección que la ansiedad no te lo va a dar, o al menos no te va a hacer sentir con esa seguridad y esa claridad de estoy haciendo lo correcto, así no sea lo ideal o lo que yo quería que fuera. Otra parte de términos que también es importante tenerlos en cuenta en esta conversación. Uno de ellos es el deseo, sobre todo ahorita que estamos a inicio de año, que se viene toda esta continuación de el mapa de sueños o el vision board o de las metas, de los objetivos, de todo aquello que yo quiero lograr, que yo deseo, que yo quiero tener. Es entender que a diferencia de la intuición, el deseo es eso que quieres, que es válido, pero puede estar mezclado con fantasía. Y aquí es donde es importante tener mayor claridad de hacia dónde voy. La base puede ser el deseo de yo quiero ir en esta dirección, yo quiero conseguir esta oportunidad o este contrato o esto, lo que sea que tú estés persiguiendo. Pero si solamente se queda en me gustaría esto y ya, pero no hay una claridad de cuáles son los pasos que voy a tomar y cuál es la dirección y el sentido en el que voy a ir, se queda simplemente allí, en un deseo y ya. Y por último, pero definitivamente no menos importante, muy parecido a la ansiedad, está el tema del miedo. ¿A qué me refiero con esto? A que
A diferencia de la ansiedad, de nuevo, si bien se puede sentir un poco como esa preocupación y esa angustia, el miedo lo que busca es protegernos. Lo que hay que entender es cuando hay una protección requerida, necesaria y que ayuda, y cuando hay una sobreprotección que más allá de cuidarnos, lo que está haciendo es obstaculizarnos el camino. Una cosa es tú sentir un miedo de estoy en una situación en donde hay un animal peligroso a cierta distancia y el miedo me está diciendo no te acerques, no lo toques, ten cuidado, me está cuidando, me está protegiendo de un peligro real y tangible, versus el no invertir en ti, no pagar por un curso o no pagar por una capacitación por el miedo de estoy perdiendo el dinero y si esto no me funciona, obviamente esto con cierto criterio, pero es el hecho de que llegue a un punto que te obstaculice y te frene tanto que nunca estés dispuesto a invertir en nada que al final son herramientas que te van a ayudar a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y por ende eso también va a nutrir tu vida profesional, tus ingresos y tu negocio. Entonces es muy importante tener en claro estas definiciones porque muchas veces se llegan a entremezclar. Muchas veces pensamos que el miedo y la ansiedad es lo mismo o muchas veces pensamos que la intuición, el deseo son la misma cosa y no es así. Hay muchas que son parecidas, pero cuando tenemos una claridad de qué es lo que significa cada terminología, podemos tener una mejor capacidad de identificar cuando yo estoy experimentando a nivel sensorial, somático, interno, mental, emocional, ciertas cosas. Si yo estoy sintiéndome de cierta manera, poder identificar esto es miedo o esto es ansiedad, esto es deseo o esto es intuición. Y muy en tono con lo que es el concepto de este podcast Esperando la Señal, vamos a estar desglosando brevemente cuáles son las señales que nos indican la diferencia entre la ansiedad y la intuición, entre aquella voz que nos habla con claridad y aquella que nos pide urgencia y respuestas ahora mismo. Son 6 claves en particulares. La primera tiene que ver con el tono, cómo suena la intuición para mí versus cómo suena la ansiedad. Para tener mayor claridad, y nuevamente este episodio quizás se sienta como muy teórico, pero justamente el tener claridad en los conceptos, en qué significa cada uno de los términos y en cómo se sienten, es como vamos a empezar a tener un mejor manejo y desarrollo de la intuición este 2026. Con el tema del tono es entender de que la ansiedad suele venir desde ese ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si sí? Es muy desde la duda. Mientras que la intuición te indica de entrada, esto sí, esto no, esto es para mí, esto no es para mí. Donde llega a ser un poco confuso quizás es el hecho de que la ansiedad nos quiere hacer ver de que podemos haber cambiado de alguna manera lo que sucedió o podemos tener el control de todo y es como esa falsa sensación de control que no es real. Mientras que la intuición a veces nos está dando una respuesta que no es necesariamente la que buscamos, pero se siente clara, se siente concisa, se siente concreta. Y es esa la que deberíamos estar escuchando. Luego tenemos el tema de la velocidad. La ansiedad lo que nos hace sentir es casi como este maratón mental. Estoy corriendo, estoy a prisa, me siento preocupado. Es como no puedo parar y no me puedo detener. Mientras que por el contrario, el tema de la intuición es una línea. Es un sí aquí, no acá no. Es esto, no es lo otro. Fin. No hay que estarle dando vueltas, no hay que estarlo cuestionando, no hay que, pero sí lo veo de esta manera, pero que sí, pero que sí no. Es simple, claro y conciso. Va al grano. El otro aspecto también muy importante es la sensación corporal. Y anteriormente ya hemos hablado en este podcast de la importancia de escuchar cómo nos sentimos, escuchar lo que nuestro cuerpo nos está indicando. Y definitivamente con el tema del desarrollo de intuición no es la excepción. Y sí, eso rimó. Con el tema de la sensación corporal, con la ansiedad, esta sensación incómoda. Me siento apretada, tengo este nudo, mi corazón se acelera, tengo el estómago revuelto, no se siente bien para nada. Con el tema de la intuición es una expansión, es una calma y de nuevo, así la respuesta que esté llegando a nosotros de manera clara y concisa no sea necesariamente la que soñábamos, la que queríamos, no es lo que queremos escuchar, pero es lo que necesitamos oír y siempre llega firme, clara y al grano, al punto. Esa es la diferencia. En las sensaciones puede que
conscientemente digamos, bueno, me hubiera gustado otra respuesta, pero no sientes esa incomodidad, no sientes ese nervio, no sientes esa preocupación. Luego está el tema de la relación con el tiempo. ¿En qué sentido? La ansiedad nos hace sentir de que todo tiene que ser para ya. Yo tengo que tener la respuesta ya, yo tengo que tener la solución ya, yo lo tengo que controlar todo en este mismo instante. ¿Ven cuando les pasa eso de que les llega un mensaje que sienten que tienen que responder y a veces se van un poco desde la impulsividad y luego dices, si me hubiera esperado, tenía la claridad, lo pensaba bien y lo respondía de mejor manera en lugar de esa que me mandé solo para decir, lo respondí ya, pero no era la respuesta que yo realmente quería dar? Eso es más o menos una analogía del tema de la respuesta a la hora de identificar la intuición. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la ansiedad, de nuevo, es esa sensación de yo lo tengo que decidir ya mismo, yo tengo que responder ya mismo, yo tengo que decidir todo de ya para allá. No puedo esperar porque no puedo esperar. Eso es lo que nos hace sentir la ansiedad. En cambio, la intuición nos dice, puedo esperar un poco. Y no te estoy diciendo tampoco que le des largas y que bueno, en un mes respondo. No, tampoco así. Pero es el tema de, si ponemos este ejemplo de el texto que llegó o el email que hay que responder, la diferencia está en, me puedo permitir unos momentos, si de repente estoy ocupada ahorita y yo sé que en 20 minutos yo me desocupo y lo puedo leer un par de veces y ver bien qué es lo que están pidiendo de mí y ahí respondo. Así se siente la intuición. En cambio, si yo sé que estoy ocupada, yo sé que estoy haciendo mil cosas, yo sé que no estoy leyendo al 100% con toda la atención ese mensaje que me llegó, pero tengo esta sensación de responde ya, responde rápido porque te necesitan en este momento urgente. Eso es ansiedad. El otro aspecto a considerar tiene que ver con la necesidad de aprobación. La ansiedad es eso de necesito que todo el mundo me diga que yo estoy tomando la decisión correcta. Y esta analogía yo la llevaría a, por lo menos a mí me llegó a pasar y yo siento que esto muchas de nosotras mujeres nos logramos identificar. Cuando estamos en ese proceso de encontrar como nuestro estilo propio, estamos quizás intentando nuevas cosas a la hora de vestirnos, probando nuevas piezas, nuevas cosas, o tengo un evento en particular, tengo una cena especial o tengo algo que me tengo que vestir con ciertos lineamientos y parámetros de cierta manera y yo escogí y yo me siento bien con esto, pero solo para estar seguros, yo le voy a mandar la foto del look, el típico selfie enfrente del espejo, cuando ya estoy prácticamente lista, a 10 amigas y yo voy a esperar que esas 10 amigas me respondan y en base a esas 10 respuestas es que yo decido si me mantengo con esta decisión o no. En cambio, cuando ya tú llegas a un punto en que tú dices, mira, ya yo estoy segura de lo que a mí me queda bien y lo que a mí me gusta, no es de que no pueda pedir una opinión externa, pero así a lo mejor yo se lo mande a un par de amigas y digan, ay, pero yo le cambiaría esto o lo otro. Yo me siento bien, a mí me gusta. No necesito la aprobación de nadie. Sencillamente me voy a decir ya porque estoy cómoda, estoy feliz y estoy satisfecha con lo que estoy usando. Esa es la otra sensación que nos deja, o la diferencia de sensaciones entre ansiedad y entre intuición. Tú no necesitas la aprobación de nadie. Tú sabes muy adentro de ti que esa respuesta que te está llegando es la indicada. ¿Que puedes pedir consejos o que puedes pedir otras opiniones? Claro que sí, pero tu respuesta no depende de la opinión o del consejo de otras 10 personas a tu alrededor, que muy seguramente te van a dar respuestas totalmente distintas y lo que hacen es crearte mayor confusión y falta de claridad. En cambio, a pesar de que puedas pedir un par de opiniones externas, al final del día, la decisión con la que tú te quedas, tú estás seguro de ella y tú te sientes cómoda al respecto. Y por último, pero definitivamente no menos importante, el punto número 6 a considerar es cómo te sientes o qué sucede después de que tomas esa decisión. La diferencia clave está en que la ansiedad te cambia el tema a otra preocupación. Es como que ya decidí, escuché a las 10 personas a mi alrededor, me cambié 25 cosas del outfit, pero ya me quedé con esto. Ok, listo. Ay, pero ahora y si no era así, y si me tenía que cambiar. Es como que sigues en un constante bucle de me preocupo, tengo que estar resolviendo algo. En cambio, con la intuición, incluso si no es la respuesta que tú decías, bueno, no me hubiera gustado esto, pero tengo la claridad de que es por aquí. Una vez que tomas la decisión, una vez que das el paso, es como una sensación de paz. Es como que te quitaste un peso encima y dijiste, mira, listo, ya decidí, ya accioné, me puse el outfit que era, tomé la respuesta que era, mandé el email de la manera como lo hice, me siento en paz, me siento tranquila con mis decisiones y con los pasos que he dado hasta este momento.
Ahora, ya cubrimos el punto de las definiciones entre qué es ansiedad y qué es intuición. Ya hemos definido con mayor claridad cuáles son ciertos aspectos que nos indican una sobre la otra. También es importante entender por qué se apaga la intuición, porque como les digo, para mí la intuición es algo que siempre está ahí. Esa voz interna siempre está ahí, esa brújula siempre está ahí. El problema es que llega un punto en donde no la sabemos escuchar o la hemos bloqueado tanto o la hemos ignorado tanto, que es como que le bajamos tanto el volumen que pareciera que no estuviera allí, pero está allí. Lo importante es entender ¿qué es eso que ha apagado esa conexión con mi voz interna? Y lo primero es entender el tema de las sobrecargas. Es por ello que sigo haciendo énfasis en lo que fue el año que acabamos de cerrar, porque cuando estamos constantemente en este bucle de incertidumbre, miedos, cambio, toma de decisiones, falta de respuestas, etc., eso nos llega a complicar un poco esta idea de cómo conecto con la voz interna, cómo conecto con eso que me va a dar dirección, que me va a dar un sentido de hacia dónde me dirijo. El otro aspecto tiene que ver con duelos o cierres. Muchas veces cuando estamos en ese proceso de soltar, que ya lo hablábamos el día de ayer, de cómo dejo atrás y cómo cierro este ciclo. Sí, es algo positivo y es algo que ayuda, pero también conlleva cierto dolor, también conlleva cierta confusión, también conlleva cierta incertidumbre que llega a bloquear un poquito esa frecuencia de conexión con la intuición. Luego está el aspecto de la autotraición acumulada y esto se refiere a cuando ignoramos por mucho tiempo esa voz interna. Es lo que les digo de si constantemente estamos en este bucle de ese red flag o esa alarmita o esa voz que nos dice como, hey, por ahí no, hey, esta no es la mejor decisión, hey, no deberías hacer esto. Y constantemente nuestra decisión va en contra, va en lo opuesto. Es como, lo ignoro, no le hago caso, no, yo sé más. Eventualmente es como bajarle la frecuencia o el volumen completamente y nos llegamos a desconectar de esa brújula tan maravillosa que tenemos internamente, que lo que quiere es guiarnos hacia el mejor resultado o camino posible a transitar. Finalmente está el tema del entorno ruidoso. ¿A qué me refiero con esto? Y volvemos al ejemplo anterior. Cuando constantemente estamos buscando validación externa, respuestas externas, estamos en modo comparativo, estamos en modo de lo que dicen las redes, lo que dice mi familia, lo que dicen mis amigos y no llegamos a cuestionar o a escuchar qué es lo que queremos nosotros mismos, que de nuevo, muchas veces esa vocecita interna ya nos está diciendo cuál es el camino a tomar o cuál es la decisión a seguir, pero como constantemente lo que estamos es buscando la validación y las respuestas afuera de nosotros, es muy complejo el llegar a escuchar lo que nos dice lo que está dentro de cada uno de nosotros mismos. Y claramente, como aquí siempre brindamos pasos hacia la integración de todos estos conceptos que estamos hablando en este episodio del podcast, vamos a realizar o vamos al menos a darles los pasos a seguir para un protocolo de reconexión. Porque sí, ya entendimos cuáles son los significados, ya entendimos cómo identificar cada uno de los aspectos que diferencia la ansiedad de la intuición. Ya estamos aprendiendo también qué es aquello que nos ha desconectado o que no nos permite escucharnos al 100%. Ahora vamos a justamente reconectar con esa intuición. Y estos son los pasos a seguir. Les recomiendo que tomen nota, papel y lápiz si lo tienen a mano. Pueden tomar notas también en su teléfono o incluso pueden volver a este episodio las veces que quieran, porque el tema de la intuición no es algo que lo vas a hacer una vez y ya. Piénsenlo como otro hábito a desarrollar en el día a día hasta que sea algo tan automático como bañarse o lavarse los dientes. Para este protocolo de reconexión vamos a estar siguiendo ciertos pasos, 4 en específico, en el siguiente orden, para continuar subiendo el volumen a la intuición y tomar decisiones más acertadas y más alineadas. El paso 1, primordial, es el tema de la calma. A diferencia con la ansiedad, la preocupación o el miedo, en donde estamos accionando desde la urgencia, desde el desespero, desde el necesito una respuesta de ya para allá. Con la intuición es todo lo contrario. Con la intuición es el tema de cómo tomo decisiones desde la calma, desde la paciencia y desde la presencia. Y la manera como vamos a lograr esto es entender de que no tomamos decisiones desde la alerta y en donde nos vamos a permitir un momento para hacer grounding. Nos vamos a permitir un momento para estar en el aquí y el ahora. Esto se puede ver como ejercicios de respiración. Esto se puede ver como una breve meditación. Esto incluso se puede ver desde el
nombrar, decir, repetir ciertas frases ancla. Por ejemplo, estoy aquí, no estoy en peligro, estoy decidiendo. Es el permitirme saber de que estoy aquí en el ahora, en presente y en calma a la hora de tomar decisiones. El paso 2 es el de reducir la pregunta. ¿A qué nos referimos con esto? Es hacer el cambio de ¿qué hago con mi vida? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Por ejemplo, muchas veces lo que nos alerta, alarma, preocupa, es esta sensación de tengo que responder preguntas trascendentales y que conllevan los próximos 5 o 10 años de mi vida. Cuando algo más tangible y más factible y un poco más ligero de transitar y de poder trabajar es cuáles son las decisiones que yo puedo tomar en los próximos 5 minutos, 24 horas, unos días, una semana. Es hacerlo más puntual. Esto es más o menos lo que vamos a aplicar a la hora de cumplir nuestros objetivos. Muchas veces está esta idea, y volviendo al punto del mapa de sueños o del vision board de quiero esto, voy a conseguir aquello, en este año voy a hacer todas estas cosas, pero no hay un plan, no hay los pasos a seguir, ni siquiera sé responder en este momento cuál es el primer paso más simple y básico que yo puedo dar hoy mismo para acercarme a ese objetivo. La intuición es esa herramienta que nos va a indicar cuáles son los pasos que yo voy a empezar a tomar desde ahora para poco a poco, en presencia y con paciencia y constancia, irme acercando hacia ese resultado que yo quiero. Después está la idea del test de 24 horas. ¿A qué se refiere esto? Si yo puedo decidir, lo siento hoy, lo reviso mañana, si mañana sigue claro es una señal, o si mañana se siente como un drama es probablemente ansiedad. Aquí volvemos al punto de la urgencia. Con la ansiedad no hay espacio para esto, sino que es esa sensación de tiene que ser de ya para ya. Tengo que responder esto ahora, tengo que accionar ahora, tengo que hacer esto en este momento porque si no se acaba el mundo. Así nos hace sentir la ansiedad. En cambio, cuando se trata de la intuición, nos podemos permitir tomar una pausa, nos podemos permitir decir, mira, mañana yo puedo atender esto porque ahorita estoy ocupado, no estoy enfocado, no me siento al 100 y si yo trato de responder esto ahora lo voy a hacer desde la urgencia y no desde la conciencia y no desde el entendimiento y no desde el tener mayor claridad. Entonces, si yo me puedo permitir tomar una pausa de unas horas o 24 horas incluso, volver a ello y a la hora de responder, no me siento cargado, no me siento que llegué tarde y más bien siento claridad, estás conectando con tu intuición. Y lo último, pero definitivamente no menos importante, el paso 4 tiene que ver con la evidencia interna. ¿A qué nos referimos con esto? De ciertas preguntas guías que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿esto me está expandiendo o me está encogiendo? ¿Esto se alinea con quien estoy siendo o con quien quiero ser este año? O quizás se alinea más con una versión pasada. ¿Estoy decidiendo por amor propio o por miedo a perder? Y fíjense que muchas de estas preguntas lo que está haciendo es diferenciar entre el mundo interno y el mundo externo. ¿Esto es algo que me funciona a mí o esto es algo que se alinea más con la expectativa de los demás? ¿Esto es algo que yo quiero por y para mí o esto es algo que yo estoy haciendo porque es el deber ser? Cuando empezamos a diferenciar entre a quién estoy complaciendo, a quién le estoy respondiendo y para quién estoy actuando y cada vez más esas respuestas se van alineando con nosotros mismos y no con lo que quiere fulanito, con lo que quiere menganito, con lo que esperan los demás. Eso significa que cada vez más estamos escuchando y conectando con nuestra intuición. Y para cerrar este episodio les voy a listar ciertas preguntas que pueden hacer como complemento de todo este trabajo hasta ahora. Nuevamente yo les recomiendo que revisiten este episodio todas las veces posibles para seguir acercándose cada vez más a la intuición, pero como un bonus, alguna de las que le dejo es número 1, una decisión pendiente que tengo es, si lo pienso desde la ansiedad suena como o se siente como. Si lo pienso desde la intuición, suena como o se siente como. Un micropaso que yo voy a dar en las siguientes 24 horas es, el límite que necesito para escucharme es. Y estas suelen ser preguntas que la respuesta es bien básica, al grano y directo, justamente para no dejar espacio a todo este tema de la ansiedad o de la preocupación que nos lleva por demasiados caminos a la vez. Aquí lo que queremos es buscar claridad, lo que queremos es buscar alineación. Aquí lo que queremos es buscar algo concreto, que no nos quede ninguna duda de este es el siguiente paso versus ¿será que es A, será que es B, será que es C?
Para facilitarles este proceso y este ejercicio, les voy a estar dejando como el freebie o el regalo de este día número 4, un PDF descargable que pueden acceder en la descripción de este episodio, sea que lo estén viendo o escuchando desde YouTube, Spotify o Apple Podcasts, en donde van a poder hacerse estas preguntas, en donde van a poder seguir diferenciando entre aquello que están experimentando, que están escuchando, que están sintiendo, que están pensando o que están atravesando y entender bien, ¿será que es intuición o será que es ansiedad? Y agradezco mucho que este haya sido uno de los temas que tanto querían que habláramos en esta serie de episodios, porque siento que muchas veces con el tema del mindset sobre todo, pensamos que solamente la manera de pensar, pero muchas veces también está conectado a la manera de sentir. Y en cuanto a los sentimientos, llega a ser algo muy subjetivo, llega a ser mucho de cómo identifico o puedo estar sintiendo una dualidad o una mezcolanza de sensaciones y no sé diferenciar. Y es allí donde se llega a complicar un poco el tema de cómo sé si eso que estoy sintiendo o eso que estoy escuchando o experimentando es realmente mi intuición guiándome por el camino correcto o por el contrario, es el miedo que me está tratando de proteger y de evitar que tome una decisión equivocada, o por el contrario es la ansiedad que lo que está haciendo es bloquearme el camino. Este episodio quiero que lo tomen como una base para un mejor entendimiento entre una y otra, y a medida que continuemos desarrollando esta habilidad, este hábito, esta práctica en el día a día, mucho más fácil se va a volver el proceso de tomar decisiones, mucho más fácil se va a volver el transitar situaciones en donde no tenemos todas las respuestas y no tenemos toda la información, y mucho más fácil se va a sentir y más ligero y más alineado la hora de escucharnos a nosotros mismos. Nuevamente les agradezco que estén siendo parte de esta serie de 5 episodios en donde ya cerramos el 2025, estamos abriendo el 2026 y ya mañana nos queda el último episodio de esta serie. Espero que lo estén disfrutando tanto como para mí ha sido el proceso de crear o co-crear esta experiencia para ustedes. Agradezco de todo corazón que sean parte de este espacio y nos estamos viendo o escuchando el día de mañana en el episodio 5, el último de esta serie de Cerrando e Iniciando, y en general en una nueva edición de Esperando la Señal Podcast. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.